¿Alguna vez has sentido un silencio tan profundo que pesa? Ese silencio que no es solo ausencia de ruido, sino una presencia propia, que te abruma por todos lados. Es un silencio que se construye en lugares solitarios, en corazones que se han aislado del mundo. La historia de hoy trata sobre un hombre que vivió en un silencio así, una fortaleza de quietud que construyó en las altas y solitarias montañas. Creía que sus muros eran impenetrables, pero estaba a punto de aprender que incluso los cañones más desolados pueden resonar con la vida y que a veces los visitantes más inesperados traen la llave de una puerta que olvidaste que alguna vez estuvo allí. El mundo fuera de su pequeña cabaña era una obra maestra de belleza agreste, un reino de granito y pino esculpido por el viento y el tiempo. El aire, tenue y penetrante, traía el aroma de la piedra fría y la promesa de la nieve. Para Elías, esto no era solo un paisaje, era un santuario. Había llegado a esta montaña hacía 5 años, no para encontrar algo, sino para perderse. Había cargado con un dolor tan inmenso que lo sentía como una segunda sombra, un compañero constante que susurraba en el susurro de las hojas y suspiraba en el gemido del viento a través de los aleros de su cabaña construida a mano. Su vida era un ritmo de supervivencia, un ritual deliberado e invariable. Cortar leña, revisar trampas, reparar el techo, limpiar su rifle. Cada tarea era una piedra que se ponía sobre el recuerdo de lo que había perdido, una esposa cuya risa era como campanillas de viento, un hijo cuyo futuro no se extendía más allá de 5 breves años. Dentro de la cabaña el silencio era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Un pequeño caballo balancín cubierto de polvo permanecía inmóvil en un rincón, un monumento a una vida que no existía. Elías se movía por aquel espacio con una gracia imponente, su rostro una masa tallada con el mismo estoicismo que las montañas que lo rodeaban. Hablaba rara vez, pues no tenía con quién hablar, y su propia voz se había convertido en un sonido extraño. La soledad era una manta pesada, y se había envuelto en ella tan fuerte que ya no recordaba el calor de nada más. El cielo, que había sido de un azul claro y penetrante esa mañana, había empezado a cuajarse. Grandes nubes de aspecto magullado se congregaban en las cimas, rodando por las laderas como una marea oscura. Elías lo había previsto. La montaña tenía sus propios caprichos, y él había aprendido a leerlos como las páginas de un libro. Esto no era una simple borrasca, era una auténtica ventisca, una bestia blanca que se tragaría el mundo y lo mantendría en sus fauces durante días. Se ajustó el grueso abrigo, cuya lana desgastada olía a humo de leña y cuero, y salió a revisar por última vez sus trampas. El viento era ahora una fuerza física, aullando entre los pinos y desgarrando su ropa. La nieve, dura y granulada, empezó a azotar el aire, quemándole las mejillas expuestas. Se movía con una economía experta. Sus botas crujían a un ritmo constante contra el suelo que blanqueaba rápidamente. No tenía miedo. La montaña ya le había lanzado lo peor, y él siempre había resistido. La resistencia era su especialidad. Fue cerca de la última trampa, escondida bajo las gruesas ramas de un viejo abeto, que la vio. No era el pelaje oscuro de un zorro, ni la sombra gris de un conejo, sino un pequeño montículo en la nieve que no pertenecía allí. Era una mancha de un rojo intenso y vibrante contra el blanco puro. Se acercó con cautela, con la mano apoyada en el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón. Al acercarse, el montículo se movió. Una pequeña cabeza se alzó, con el cabello negro cubierto de nieve, y un par de ojos oscuros y asustados lo miraron fijamente. Era una niña. Acurrucada bajo ella había una figura aún más pequeña, completamente protegida del viento. 2 niñas. Apaches, a juzgar por el aspecto de sus ropas de ante y las cuentas de los desgastados mocasines de las mayores. Estaban a kilómetros de las tierras de la reserva, perdidas y a punto de ser consumidas por la tormenta. Por primera vez en 5 años, una sensación distinta al sordo dolor del dolor atravesó la armadura de Elías. Fue una punzada de responsabilidad cruda, feroz y absolutamente indeseable.
Miró al cielo embravecido, y luego a los dos pequeños rostros. Dejarlos era una sentencia de muerte, pero traerlos a su mundo, a su silencio cuidadosamente construido, se sintió como una muerte completamente distinta. El viaje de regreso fue una batalla. La niña mayor, que no tendría más de 8 años, estaba débil pero consciente. Sus ojos seguían cada movimiento de él con una inteligencia feroz y cautelosa. La menor, quizás a pesar de sus 5 años, era un peso muerto en su otro brazo. Su pequeño cuerpo, flácido por el frío y el agotamiento, se desplomaba. El viento aullaba como un lobo hambriento, intentando arrebatárselos de las manos, pero Elías agachó la cabeza y avanzó, su propio calor como una ofrenda desesperada contra la furia de la montaña. La cabaña, cuando finalmente llegaron, era un remanso de oro y sombra. Cerró la puerta de una patada, y el rugido de la tormenta se apagó al instante, reemplazado por el suave silbido y el crepitar del fuego. Depositó a los niños sobre la gruesa piel desnuda frente a la chimenea, con movimientos rápidos y seguros. Les quitó la ropa mojada y los envolvió en sus mantas de lana más secas. La pequeña, Shima, gimió suavemente, pero no se despertó. La mayor, Nita, se incorporó, apretando la manta alrededor de su hermana, sin apartar la mirada de Elías. No era una mirada de gratitud, era una mirada de desafío, de sospecha pura y sin atenuar. Era un animal pequeño y acorralado, dispuesto a luchar por lo único que le quedaba. Elías ignoró su mirada fulminante, concentrado en las tareas que tenía entre manos. Sirvió caldo caliente de la olla que hervía a fuego lento en 2 cuencos de madera. Dejó uno cerca de Nita, una ofrenda silenciosa. Ella lo miró fijamente, luego a él, con su pequeña barbilla apretada en una línea obstinada. Él no insistió, volviéndose hacia la joven. Mojó la punta de un paño limpio en el líquido tibio y le humedeció suavemente los labios. Trabajó con una profunda ternura instintiva que creía enterrada hacía mucho tiempo, un recuerdo muscular de otra vida. La cabina se llenó de una nueva tensión. Era el silencio de 3 latidos en lugar de 1, el aire cargado de miedo, sospecha, y los fantasmas que se agitaban a la luz del fuego. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en su desgastada silla de madera con el rifle sobre el regazo y observó la danza del fuego. Afuera, la ventisca rugía, una tempestad de ruido blanco y fuerza bruta. Dentro, se avecinaba una tormenta diferente. Las hermanas dormían sobre la alfombra, con el brazo de Nita sobre Shima, protector, incluso mientras dormían. Su respiración suave y rítmica era un sonido que la cabaña no había oído en 5 años. Era un sonido que lo desmantelaba, ladrillo a ladrillo, silencioso. Cada suave exhalación parecía encontrar las grietas en la fortaleza de su dolor, el susurro de pequeños pechos que subían y bajaban en una cuna que ahora estaba vacía. Los miró con su cabello oscuro desplegado sobre la piel de oso, y no vio a 2 desconocidos, sino los espectros de su propia pérdida. Vio la curva de la mejilla de su esposa Sara en el rostro dormido de Nita. Vio la confiada pequeñez de su hijo, Leo, en el cuerpo enroscado de Shima. El dolor fue tan agudo, tan repentino, como un golpe físico. Cerró los ojos con fuerza, con los nudillos blancos contra la culata del rifle. Había devuelto la vida a esta tumba, y era insoportable. Cuando abrió los ojos, Nita estaba despierta. Ya no lo miraba con recelo. Sus ojos oscuros estaban abiertos, con una emoción diferente y más compleja. Había visto el destello de agonía en su rostro, el dolor puro que ocultaba con tanto cuidado. Vio sus fantasmas. Durante un largo instante, simplemente se miraron a través del espacio iluminado por el fuego, en un silencioso reconocimiento mutuo de un dolor que no necesitaba palabras. La barrera entre ellos, el muro de miedo y desconfianza, no había desaparecido, pero una pequeña piedra crucial se había desprendido. Él ya no era solo un hombre extraño y silencioso. Ella ya no era solo una niña perdida. Eran 2 almas a la deriva en la misma tormenta, reconociendo la oscuridad en los ojos del otro. La tormenta los mantuvo cautivos un día más. El mundo fuera de la única ventana era un torbellino blanco y agitado.
Dentro, el ritmo de su extraña y efímera vida empezó a asentarse. Bajo la grisácea luz de la mañana, Elías tomó un pequeño bloque de pino y su cuchillo de tallar. Se sentó junto al fuego, mientras los niños lo observaban. Sus manos grandes y callosas, tan acostumbradas al trabajo brutal del hacha o al frío acero del rifle, se movían con sorprendente delicadeza. Las virutas caían como copos de nieve, y poco a poco una forma comenzó a emerger. Un pájaro, con las alas medio abiertas, la cabeza ladeada como si escuchara una canción. Trabajaba sin levantar la vista, concentrado en la sencilla tarea. El movimiento repetitivo era un bálsamo para sus pensamientos turbulentos. Cuando terminó, suave y perfecto en su simplicidad, se lo ofreció a Shima. No dijo nada. Su pequeña mano, vacilante al principio, se extendió y lo tomó. Dio vueltas al pajarito una y otra vez, recorriendo con los dedos su forma de madera. Entonces, un sonido rompió el pesado silencio de la cabaña. Una risita leve y clara. Fue un sonido tan puro e inesperado que Elías sintió un nudo en el corazón. Fue como escuchar una canción olvidada de su infancia. Nita, al ver la alegría de su hermana, dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Su mirada se posó en Elías, y por primera vez hubo un destello de dulzura en sus ojos, una frágil tregua. Más tarde, él preparó un guiso espeso, con lo que le quedaba de carne seca y verduras. Comieron juntos, acurrucados junto al fuego. El silencio permaneció, pero su carácter había cambiado. Ya no era el silencio vacío y resonante de la soledad. Cambió. Ya no era el silencio vacío y resonante de la soledad. Era una quietud compartida, un espacio de comunión, lleno no de palabras, sino del tintineo de cucharas contra cuencos de madera, el crepitar del fuego y la comprensión silenciosa y creciente entre tres personas que naufragaron juntas en pleno invierno. Al caer la segunda noche, un nuevo sonido se abrió paso entre el aullido del viento. Comenzó como un grito bajo y lastimero, lejano, pero se fue acercando cada vez más, multiplicándose. Una manada de lobos. Tenían hambre, envalentonados por la tormenta, y habían percibido el aroma de la cabaña, el aroma del fuego, de la comida, de la vida. Los aullidos se alzaron en coro, una canción primigenia de hambre y lo salvaje. Shima, sobresaltada, rompió a llorar, hundiendo el rostro en el costado de su hermana. Nita la abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en Elías. Él se levantó lentamente, con movimientos tranquilos y pausados, y cogió su rifle de los ganchos de la pared. Comprobó la carga. El clic metálico resonó con fuerza en la habitación de la tienda. No miró a los niños. Caminó hacia la pesada puerta de tablones y se detuvo ante ella, un centinela silencioso. Era un hombre imponente, recortado contra la luz parpadeante del fuego, con el rifle largo en las manos. En ese momento, ya no era solo un hombre de luto en una cabaña. Era un protector, un guardián. Los aullidos se volvieron más frenéticos, rodeando la pequeña estructura, el sonido de las garras arañando los troncos. Elías permaneció inmóvil, un baluarte de silenciosa fuerza entre los niños y la oscuridad amenazante. Defendía algo más que sus vidas. Defendía la frágil calidez que había empezado a filtrarse en los rincones helados de su propio corazón. Nita, observándolo, pareció comprender. Hizo callar suavemente a su hermana, olvidando momentáneamente su propio miedo. Se deslizó fuera de la alfombra de piel de oso y se detuvo a pocos metros detrás de Elías. Una pequeña sombra oscura imitaba su postura firme. Permanecieron juntos, el hombre corpulento y la niña pequeña, una alianza silenciosa y tácita, esperando el amanecer. El amanecer llegó como un susurro, tiñendo el cielo oriental de pálidos tonos lavanda y rosa. La tormenta finalmente había amainado, su furia se había disipado. Los lobos, frustrados y cobardes ante la luz, se habían escabullido de nuevo entre las sombras del bosque. El mundo exterior renació, sepultado bajo un espeso e inmaculado manto de nieve,
El silencio que regresó fue profundo, un silencio sagrado sobre el paisaje transformado. Elías bajó el rifle. El peligro inmediato había pasado. Se acercó a la ventana, su aliento empañando el frío cristal, y miró hacia afuera, y la vio. Una figura, inmóvil al borde de la arboleda, a casi 100 metros de distancia. Era una mujer alta y esbelta, envuelta en una capa circular. Incluso a esa distancia, podía sentir la intensidad de su mirada. Sostenía un arco largo en una mano, con una flecha afilada pero no tensada. Había estado observando la cabaña, esperando. Era su madre. Debió de haberlos rastreado a través del corazón imposible de la ventisca, una proeza de habilidad y desesperación maternal que desafiaba la creencia. La tensión en la cabaña, que apenas comenzaba a disiparse, volvió a resurgir, tensa y fría como un carámbano. Nita y Shima estaban despiertos, atraídos a la ventana por la quietud de Elías. Nita jadeó, una única y brusca inspiración. «Ina», susurró. La palabra era una plegaria. Elías sintió una compleja oleada de emociones, alivio por los niños, arrepentimiento por la pérdida de su propósito temporal, y un miedo primario e inexplicable a la mujer que se alzaba como un juicio al borde de su mundo. Ella representaba el mundo del que había huido, las conexiones que había cortado. Ella estaba allí para recuperar a sus hijos y el silencio que él había perdido tan brevemente. Elías desatrancó la puerta. El aire frío y limpio entró a raudales, con olor a pino y escarcha. Salió al pequeño porche, dejando el rifle atrás deliberadamente. Permaneció con las manos abiertas y vacías a los costados, un gesto de paz. La mujer, Anaba, comenzó a caminar hacia él. Se movía con una gracia fluida y depredadora, sus pies silenciosos sobre la nieve profunda. Su rostro era una máscara de agotamiento, dolor y férrea determinación. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no se apartaban de los suyos. Eran los mismos ojos de sus hijas, con la misma inteligencia cautelosa, pero agudizados por años de adversidades. Al acercarse, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y las dos niñas pasaron corriendo junto a Elías, con sus piernas moviéndose con dificultad por la nieve. «¡Ena!». El grito resonó en la inmensa quietud. El reencuentro no fue ruidoso ni efusivo, fue un aferramiento desesperado y silencioso. Anaba se arrodilló y abrazó a sus hijas, hundiendo el rostro en su cabello, con el cuerpo temblando de un alivio tan profundo que era casi violento. Nita, con el rostro apoyado en el hombro de su madre, giró ligeramente la cabeza. Su mirada se cruzó con la de Elías por encima de su espalda. Era una mirada que contenía 1000 palabras no dichas. Gratitud, miedo, disculpa y una profunda comprensión infantil del dolor oculto del hombre. Anaba finalmente se levantó, con sus hijas aferradas a sus piernas. Su mirada recorrió a Elías, luego a la puerta de la cabaña, y luego de nuevo a sus hijas. Vio su ropa seca, las tenues manchas de estofado en la mejilla de Shima, la forma en que permanecían cerca de aquel hombre extraño y corpulento, sin miedo. Estaba leyendo la historia completa de los últimos 2 días en esos detalles silenciosos. No había acusación en su mirada, solo una profunda y penetrante evaluación. Lo veía todo. Anaba miró a sus hijos, y luego al hombre, y luego se dio la vuelta y regresó a la arboleda, donde había dejado un pequeño bulto de hidrap. Lo recuperó y regresó, deteniéndose a pocos metros de Elías. Sus hijas observaban con sus caritas llenas de curiosidad. Sin decir palabra, Anaba se arrodilló y desenvolvió el bulto. Dentro, doblada con sumo cuidado, había una pequeña manta. Estaba tejida con lana teñida y fibras vegetales, con colores intensos y terrosos. Se levantó y se la ofreció. No era un pago. Su postura, la expresión solemne de su rostro, dejaban claro que se trataba de algo más. Era una ofrenda, un gesto que trascendía el idioma y la cultura. Elías dudó, luego extendió la mano y la tomó. La lana era suave y pesada en sus manos. La desdobló lentamente y se quedó sin aliento. El mundo pareció desvanecerse. La nieve, los árboles, el aire frío,
Todo se desvaneció en un rugido en sus oídos. El dibujo tejido en el centro de la manta era un único y perfecto pájaro azul posado en la cima de una montaña estilizada. Era el mismo diseño en el que Sara había estado trabajando, la pieza central de una manta de bebé que tejía para su hijo, Leo. Aún conservaba la pieza sin terminar, doblada en un pequeño cofre de madera, una reliquia dolorosa de un futuro que les había sido arrebatado. Pero esta manta, la que tenía en sus manos, estaba completa. El patrón estaba terminado, los hilos estaban perfectamente integrados, como si las mismas manos lo hubieran trabajado de principio a fin. Lágrimas ardientes y desconocidas brotaron de los ojos de Elías, desdibujando la imagen del pájaro. Miró a Anaba, con 1000 preguntas en el rostro. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? Pero sí, ella simplemente le sostuvo la mirada, sus ojos oscuros llenos de una profunda y ancestral sabiduría. Ella asintió con un solo gesto, casi imperceptible. No fue una respuesta, sino una afirmación. Algunas cosas no necesitaban explicación, simplemente existían. Las vio irse, la madre y sus 2 hijas, una unidad pequeña y resiliente, retrocedieron hacia los árboles, sus figuras encogiéndose contra el vasto lienzo blanco de la montaña. No miraron atrás, regresaban a su mundo y él al suyo. Elías permaneció un buen rato en el porche, con el frío calándole los huesos, pero no lo sentía. Se aferró a la manta, la sentía increíblemente cálida. Finalmente se dio la vuelta y regresó a la cabaña. El silencio lo esperaba, como siempre, pero ahora era diferente. El peso opresivo había desaparecido. El aire se sentía más ligero. El silencio ya no era el sonido de la ausencia, sino el suave y resonante zumbido de la paz. Caminó hasta el rincón donde se alzaba el caballito mecedor, una acusación silenciosa durante 5 largos años. Con suavidad y ternura, colocó la manta terminada sobre su silla de madera. El azulejo pareció alzar el vuelo a la luz del fuego. La historia inconclusa estaba ahora completa. La herida en su corazón, una herida que creía sangraría eternamente, había sido suturada por las manos de un extraño, por un regalo que era más que un regalo. Fue un acto de gracia, fue un puente, atizó el fuego, y las llamas se elevaron, brillantes y cálidas, proyectando un resplandor dorado que llenó toda la habitación, sin dejar ningún rincón donde las sombras pudieran ocultarse. La fortaleza no había sido violada, simplemente su puerta se había abierto desde dentro, y así lo dejamos allí, en la tranquila calidez de su hogar, un hombre que ya no se pierde en el silencio, sino que simplemente lo escucha. Porque lo que aprendió, y lo que debemos recordar, es que la conexión es la fuerza más poderosa de la tierra. Nos encuentra incluso en los lugares más desolados. Nos habla, no siempre con palabras, sino con miradas compartidas, con actos de valentía y con la sencilla y profunda bondad de un desconocido que ve nuestro dolor y nos ofrece, no compasión, sino una manera de reencontrarnos.